glorifícale, dale toda honra, pues sus promesas nuestro Dios cumplió. Hizo los cielos y todo lo creado, canten y alaben y gloria den a Dios. Levántate y juntos alabemos. Bendice el nombre de Adonai. Levántate y juntos alabemos por siempre. Grandioso es tu nombre, Señor. Canta aleluya en las alturas. Resuena el cielo con la canción. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Yeshuateinu, Umoshienu, Adonai Adoremos, Él es Yeshuateinu, grande en fidelidad, nuestro Dios es Él es mi roca, y por eso espero en Él. Canto alabanzas y gloria a nuestro Dios. Levántate y juntos alabemos. Bendice el nombre de Adonai. Levántate y juntos alabemos por siempre. Grandioso es tu nombre, Señor. Canta aleluya en las alturas. Resuena el cielo con la canción. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Yeshuateinu, Umoshienu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Yeshuateinu, Umoshienu, Adonai Echad. Adino kulano, kecha leor panecha, ki beor panecha natata lanu, Adonai Eloheinu. Torah chaim ve'ahavat hesed, uzaka ubracha, ברחמים וחיים ושלום. שים שלום, תורה וברכה, חיים הם החסד, ברחמים וצדקה עלינו, יד כל עמך ישראל. שים
y al mirar tu faz nos regalarás Adonai Eloheinu, Torah viviente, amor y justicia, gracia y bendición, misericordia también, vida y paz. Establece tu paz, tu bondad, vida, gracia y justicia, misericordia hacia nosotros y a tu pueblo Israel. Establece tu paz, tu bondad, vida, gracia y justicia, misericordia hacia nosotros y a tu pueblo Israel. Shalom, amados hermanos, buenas noches. Qué gusto poder saludarles nuevamente en esta noche, 4 de octubre del 2023, comenzando este día 19 del séptimo mes hebreo y disfrutando de estos días festivos. Está comenzando el quinto día de Sukkot, de esta semana festiva, y estamos muy agradecidos con el Eterno porque hemos visto su mano poderosa cada día, amados, como siempre lo podemos ver sus maravillas, podemos ver toda la provisión que Él tiene para cada uno de nosotros, y damos testimonio de su grandeza, de su gran amor, su misericordia, su gracia que Él tiene por cada uno de nosotros. Queremos agradecerles, hermanos, por apartar este tiempo para compartir con ustedes ahí en el lugar en el que cada uno se conecta. Muchas gracias, gracias por sus saludos, gracias por sus bendiciones, por sus tefilot. Esperemos que todos estén bien, hayan tenido un día lleno de bendición. Y de verdad qué gratitud hay en el corazón cuando el Padre nos permite estar disfrutando de estos días de fiesta, con el entendimiento que Él nos ha dado ahora, de poder disfrutar, de poder tener un tiempo para la reflexión, para el aprendizaje. Y bueno, de verdad nos gozamos juntamente con todos ustedes en esta hora, y pues vamos a aprovechar esta oportunidad, amados, que tenemos para compartir este tiempo. Y justamente pues hemos estado aprendiendo que estamos viviendo este proceso, ¿verdad?, que todos como creyentes en el Mesías estamos pasando, que cuando el Padre nos enseña acerca de cómo Él nos llevó al desierto para
habitar en Sukkot, pues nosotros podemos entender, amados, de lo que se trata esta vida, de cómo tenemos que estar limpiando, estar purificando todas esas cosas que no son agradables delante de Él. Y bueno, pues vemos aquí todas las Sukkot que nuestros hermanos nos han estado enviando. Hemos estado compartiendo todos estos días. Se siguen agregando algunas, así es de que pues vamos a estar recibiendo de aquí al próximo Shabbat festivo para dar término a esta festividad. Así es de que pues todavía están a tiempo, amados, de seguirnos enviando sus Sukkot para poder estar compartiéndolas por acá y pues seguir disfrutando de este día. Vamos a disfrutar aquí de este tiempo, amados, en lo que se saludan, en lo que nos damos la bienvenida. Disfrutemos de estos minutos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor.
Cuando escuchamos la letra de este canto y escuchamos el hecho de servir al Eterno, viene a mi mente este pasaje que encontramos aquí en la Buena Nueva de Yohanan, capítulo 4, donde hemos aprendido que el servicio está relacionado, como se lee en la adoración, está relacionada con el servicio. Y dice aquí, pero viene una hora, y ya ha llegado, cuando los verdaderos servidores, en otras versiones se lee, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿se acuerdan? De hecho, aquí la puedo poner en pantalla, en la versión Reina Valera, que es la versión más común, y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sin embargo, en esta versión, código real, como les ponía ahorita, ¿cómo se traduce estos mismos versos? Dice, cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torá, dice esta versión. Porque a los tales el Eterno busca para que le sirvan. Elohim es espíritu, es ruach, y los que le sirven en espíritu y según la Torá deben servirle. Así que entendemos, amados, cuando pues cantamos, ¿verdad? Es la letra de este canto, mi casa y yo serviremos. Bueno, aquí tenemos una buena referencia de lo que es ese servicio y de lo que el Padre busca en cada uno de nosotros. Servir al Eterno con la motivación correcta, esto es, en el Ruach, amados hermanos, quien nos motiva siempre, quien nos lleva siempre a obedecer la Torah. Y bueno, pues como les decía, aprovechando este tiempo, amados, de reflexión, este tiempo festivo, en donde el Eterno nos permite precisamente entender que en este peregrinar por el desierto, como hemos venido compartiendo a lo largo de estos días, estamos siendo limpiados, purificados en nuestra vida. El día de ayer compartíamos acerca de lo que representa precisamente ser peregrinos y extranjeros en este mundo, y hablamos precisamente que muchas veces seguimos llevando un equipaje que es muy pesado para nosotros. Si ustedes estuvieron el día de ayer compartiendo con nosotros, bueno, saben de lo que estuvimos hablando, precisamente acerca de estas formas que el mundo tiene, cómo se mueve el mundo, y que muchas veces nosotros seguimos arrastrando en nuestra vida como creyentes en Mashiach, y que muchas veces nos impiden avanzar. Quiero comenzar nuevamente esta reflexión, amados, citando estas palabras del Shaliach Shaul, del apóstol Pablo, que ayer les compartí aquí en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, donde nos dice, por eso, hermanos míos, ya que el Eterno es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y bueno, lo traigo al contexto con lo que acabamos de leer. Así es como se le debe servir, con la motivación correcta, esto es, con la inspiración del Ruach y según la Torá, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Y dice aquí, ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser
y de pensar. Así podrán saber qué es lo que el Eterno quiere, es decir, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Hay un propósito, amados, muy específico, y es lo que, habiendo tantos temas que uno puede compartir en estos días festivos de Sukkot, bueno, pues en mi corazón he puesto compartir con ustedes acerca de esto, porque en verdad uno de estos propósitos, como estamos viendo aquí, es conocer lo que el Padre tiene para nosotros. Y en estas palabras se encierran tantas cosas, amados, donde dice todo lo que es bueno, agradable, perfecto. Es que por supuesto hemos estado también compartiendo aquí en Filipenses que el Eterno ha comenzado esa buena obra en cada uno de nosotros. Y Él la está continuando, la está perfeccionando hasta que quede completamente terminada cuando Yeshua, nuestro Mesías, vuelva por segunda vez. Amados hermanos, hemos visto que nuestro hermano Shaul, el Shaliach Shaul, compara nuestra vida, pongo aquí esta imagen, con una carrera, ¿verdad? Nuestra vida en la Emuná, en Mashiach. Y hemos estado hablando cómo nos invita a correr con paciencia esta carrera y también en perseverancia. Una carrera llena de obstáculos. Hemos dicho que es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, como a veces muchos aún pueden llegar a entender. No se trata, amados, de ver quién llega primero, sino se trata de perseverar hasta llegar a la meta. Y esta carrera, como vemos aquí, comienza en Pesaj, acá a la izquierda de su pantalla, y la meta la ubicamos en Yom Teruah, cuando crucemos, ¿verdad?, por esa meta, llegar a nuestro destino final, y en Yom Kippur recibir nuestro galardón. Hemos venido hablando acerca de todo esto, amados. Espero que estemos entendiéndolo de una manera clara, simple. Todos nosotros estamos corriendo esta carrera en la Emuná. Y Shaul nos dice con toda claridad, no corremos como a la aventura, ¿sí?, como vagabundos, como hemos también estado hablando, sino tenemos nuestros ojos bien puestos en la meta. Ya no podemos nosotros decir, amados, que no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Ya no podemos argumentar esto. Tenemos bien en claro este recorrido, amados hermanos, de manera que si no lo entendemos es porque así queremos hacer, no queremos entender y estamos siendo necios. Y entonces se está repitiendo la historia que vivió el pueblo de Israel. Y bueno, amados, pues en ese sentido ya no hay nada más que hacer. Ya no hay más sacrificios que se puedan hacer para poner solución a esa actitud. El día de ayer también estuvimos hablando acerca de la manera en la que el mundo vive, amados hermanos, y cómo muchas veces nosotros seguimos llevando mucho equipaje inútil que nos impide caminar o correr en forma ligera esta carrera. Por eso, si no lo escucharon, pues les invito cuando puedan a hacerlo, amados. Recordemos que lo hemos venido compartiendo como una serie, de manera que vayamos juntos, caminando, así como estos personajes que vemos aquí en la pantalla, ¿verdad? Van juntos, platicando, caminando. Alguno lleva más equipaje que otro, otros van más ligero. Así vamos nosotros, amados. Por eso
pues me gustó esta imagen que comparto aquí, porque se trata de ya no vivir como vive todo el mundo. Nos dice aquí nuestro hermano Shaul en su carta a los Romanos que acabamos de leer, y ahí estuvimos todos nosotros en esa esclavitud a las riquezas de Egipto, ¿verdad? Las riquezas del mundo, al estilo de vida del mundo, lleno de sus afanes. De manera que en esta reflexión pues vamos a continuar compartiendo precisamente, amados hermanos, cómo el mundo, lleno de sus sistemas, pues muchas veces llega a deslumbrarnos, ¿verdad? Toda esa seducción que tiene el mundo. Nos está tocando vivir tiempos, pues sí, donde la tecnología ha avanzado de una manera impresionante. Sin embargo, también de la misma manera, amados, la maldad del mundo ha avanzado hasta llegar ya prácticamente a un colmo. El Eterno está a punto de actuar, amados hermanos, como sucedió allá en los días de Noah, como nos dice nuestro Adón Yeshua, como sucedió en los días de Lot, y sus palabras son tan claras que pues no podemos negar, amados, que estamos viviendo ya ese tiempo final, ese tiempo donde, si bien es cierto, pues todo esto es tremendo, todo esto es tan seductor, amados, para la humanidad, que es muy complicado. Aún nosotros, estando aquí, podemos ser arrastrados a estas ciudades llamadas la ciudad luz, ¿verdad? Como vemos aquí esta imagen de este lugar donde, pues así se le conoce, ¿verdad? Lleno de toda la seducción posible, donde uno puede caer fácilmente. Sin embargo, bueno, aquí viendo esta imagen, me llamó la atención, ¿qué alcanzan a ver aquí, amados? Allá al fondo se ve la ciudad luz, ¿verdad? Así se le conoce a París, esta ciudad del mundo. Sin embargo, qué interesante, ¿se dan cuenta lo que hay a la izquierda de la pantalla? Bueno, no es una casualidad, ¿verdad?, que en estos lugares tan famosos, como esas catedrales, como esos lugares donde están asentadas esas potestades, pues no es casualidad. Podemos nosotros entender cuando vemos todas estas imágenes, pues cómo el mundo está bajo el señorío del maligno, como nos dice la palabra. Así que bueno, en esta reflexión, precisamente, amados, quiero compartir acerca de uno de estos sistemas que el mundo tiene y por medio del cual el maligno engaña a millones de personas que están bajo su señorío, sometidos bajo esa esclavitud. Lo que están viendo aquí en pantalla es uno de estos lugares. Estamos hablando aquí, amados, de la esclavitud religiosa, que es lo que vamos a estar compartiendo a partir de este punto, que de hecho lo voy a separar en varios puntos, amados hermanos, por la importancia que esto tiene, y de verdad entender que uno de los cautiverios más tremendos en los que el hombre está sometido, precisamente, amados, es la esclavitud a los sistemas religiosos. Podemos ver aquí esta misma seducción, ¿sí? Nada difiere a lo que acabamos de ver acerca del mundo, es parte del mundo, amados hermanos, aunque pues se diga, ¿verdad?, que son lugares donde se enseña la palabra, que son lugares donde se predica acerca del Dios de la Biblia, que son lugares donde se cree en el Hijo de Dios, se les llama casas de Dios, ¿verdad? Y lugares donde uno pues es seducido. Uno quisiera participar en estos lugares, tener su lugar en estos asientos, ¿verdad? Imagínense, amados, lo que estamos viendo aquí. Entonces,
No hay diferencia. Y lo he dicho muchas veces a lo largo de estas series que compartimos muchas veces, amados, son lugares donde se cuentan en miles de personas y que en suma resultan en millones de personas, de almas, en todo el mundo que están cautivas a esa esclavitud religiosa. En este proceso que todos, como creyentes en el Mesías, estamos pasando, amados, estamos viendo que el Padre prometió que esa obra que Él comenzó la terminará cuando su Hijo Yeshua vuelva por segunda vez. Sin embargo, nuestra emuná, amados, debe ser una emuná obediente, pero al mismo tiempo perseverante. Nosotros tenemos que perseverar, amados hermanos, en medio de tanta seducción. Por eso no es fácil y por eso muchos, pues trágicamente de pronto ya no van en el camino, de pronto se quedan o de pronto se salen definitivamente. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo en las palabras de nuestro hermano Shaul. Más adelante vamos a ir ahí a su carta a Timoteo. Sin embargo, quiero comenzar mencionando, amados, que uno de los engaños más conocidos, ¿verdad?, en estas enseñanzas es la llamada cobertura de la iglesia, o bien la cobertura del liderazgo de la iglesia, llámese como se llame. Enseñanzas que son muy seductoras. Pongo aquí en esta imagen, voy a leer lo que dice aquí en pantalla, porque es verdad que el Eterno es amor. Nosotros lo sabemos, amados. Nosotros mismos compartimos mucho acerca de la Javá del Padre. Y es verdad que en el cristianismo se enfatiza en las enseñanzas de la gracia y en el amor, y esto es verdad. Pero es necesario que entendamos que el amar al Eterno implica obediencia a su Torah. Así que los hijos del Eterno muestran su amor por su obediencia y vivir en santidad, amados hermanos, que es lo que estamos diciendo aquí. No solamente por decirle, te amo, Dios. El Señor Yeshua nos enseñó a obedecer la Torah del Padre Eterno. Y esta es la causa por la que muchos, al oír que se debe obedecer al Eterno, inmediatamente se alejan y ya no quieren saber nada. Cuando hablamos de esta cobertura, amados hermanos, a la iglesia, o de la iglesia más bien, o la famosa cobertura del liderazgo de los líderes, ¿sí?, que precisamente sirven en esos lugares, vemos con tristeza que millones de personas en todo el mundo creen en estas enseñanzas. Y bueno, menciono esto porque en este caminar, en este proceso, como les digo, amados, me he dado cuenta que muchas veces seguimos sin sacudirnos esas enseñanzas y aún siguen teniendo un peso muy específico en nuestras vidas, aún diciendo muchas veces que hemos salido de todos esos lugares. Es verdad, amados, que hay un peligro latente, porque el maligno es especialista en tender trampas, ¿sí?, en tender redes para que uno caiga en esos engaños. Ya desde el primer siglo se enseñaban estas doctrinas y trágicamente muchos creyentes en Mashiach comenzaron a creer en ellas. Ahí en el mensaje a los creyentes en
Éfeso y en Pérgamo, que encontramos ahí en el capítulo 2 de Gitgalut o de Apocalipsis. Ustedes recordarán, amados, que el Señor Yeshua les reclama que ya tenían esas doctrinas, les llama la de los Nicolaitas, ustedes recordarán, porque entre ellos ya se estaban aplicando esta enseñanza y el Señor les dice que Él aborrece esa doctrina. Sin embargo, tenemos que entender cuál es esa doctrina de los Nicolaitas que el Señor aborrece, amados hermanos. Y en pocas palabras, esta doctrina está muy relacionada precisamente con un gobierno o un liderazgo jerárquico dentro de la congregación de los Kadoshim del Eterno, en donde precisamente esos cuantos líderes imponen su autoridad jerárquica sobre los creyentes. Así se maneja el mundo. Ayer veíamos palabras del Señor donde les dice a sus talmidim cómo se las gasta el mundo, ¿recuerdan? Les dice, los poderosos imponen su autoridad sobre las naciones. Bueno, ¿es que esto es diferente? No, es exactamente lo mismo. Ese esquema o esa forma del mundo, ese modus operandi, ¿verdad? Opera lo mismo en estos lugares, amados hermanos, sobre todo en los últimos siglos, a partir del siglo XVIII, podemos ver cómo el maligno ha utilizado a estos sistemas religiosos que ahora se cuentan en miles de denominaciones, donde millones de almas están siendo engañadas. Sin embargo, bueno, pues muchos se complacen en esas enseñanzas religiosas para excusar su transgresión o desobediencia al Eterno. ¿Por qué? Bueno, porque la religión les conviene, les acomoda, solapa su manera de vivir. De esto estaremos hablando, amados, como les decía, en puntos por separados. Esta es una de las enseñanzas que más daño hace a esas almas. Muchos de nosotros estuvimos metidos ahí. De hecho, en estos días estuve echándole un ojo a un libro que en su momento llegamos nosotros, estando en estos lugares, a estudiar, ¿verdad? Entonces es de los libros que se comparten en muchos de estos lugares. Lo vamos después a comentar. Y de verdad, amados, yo sé que cuando el Ruach nos quita esas vendas de los ojos y nos da ese entendimiento y ese discernimiento, pues uno lo ve con más claridad. Pero de verdad, amados, es impresionante la manipulación en la que llegamos a estar sometidos y miles siguen estando bajo ese control terrible que el maligno ejerce por medio de estos liderazgos. Por supuesto, este libro habla de la autoridad espiritual, ¿verdad? Llámese la autoridad de los líderes sobre la grey, sobre el pueblo. Pero ya hablaremos al respecto en su momento. En esta oportunidad, pues quiero partir del hecho, amados hermanos, que hemos estado aprendiendo, que nosotros ya no vivimos bajo esa esclavitud, o al menos así debería de ser. Esto debe ser una realidad de nuestras vidas, amados hermanos. Esta debe ser una realidad de nuestro peregrinar por este mundo, donde estamos siendo limpiados. Precisamente el Eterno busca que dejemos ese equipaje inútil, como les decía, que nos llegamos a echar al hombro, ¿verdad? De ahí veníamos caminando con una mochilota, ¿verdad? De excursionista, pero tampoco estamos de excursión, amados. Acabamos de ver cuál es el propósito de nuestro peregrinar, ¿sí?
agradar al Eterno en todo lo que hacemos, conocerle. Así que mencionábamos ayer que de pronto en estas religiones del mundo se enseña mucho acerca de que todos somos hijos de Dios. Seguramente usted llegó a escuchar estas frases, ¿sí? Y bueno, de entrada debemos preguntar, pues, ¿hijos de cuál Dios? Con D minúscula, ¿verdad? Porque a decir verdad, pues no todas las religiones creen ni comparten las mismas divinidades, ¿verdad? No creen en el mismo Dios. Esto es sabido. Pero además, pues nosotros sabemos, amados, que hay un único Elohim verdadero, el creador de todas las cosas, y del cual no todo el mundo son sus hijos. Es verdad que el Eterno es amor, como hemos dicho. Es verdad, amados, que la salvación es por gracia. Sin embargo, como les compartía la imagen, es importantísimo entender que los hijos del Eterno mostramos el amor que le tenemos al Padre y al Hijo precisamente por nuestra obediencia y el caminar en santidad. No nada más es decirle o cantarle canciones bonitas, decirle te amo Dios, te amo mi Señor. No, amados. Nuestro Señor Yeshua le dijo un día a Nicodemo, si ustedes recuerdan, Nicodemo era un maestro de la Torá, un fariseo, que tenía dudas y venía con el Señor a preguntarle. Y un día le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Recuerdan? De hecho, Nicodemo tuvo problemas para entender esto. Y de la misma manera, amados, nosotros hemos entendido que cuando decimos que nacemos de nuevo, es que comienza esta carrera de nuestra vida, como estamos diciendo, la carrera de la emuná en Mashiach, y es una carrera, amados, llena de obstáculos. Cada obstáculo nos ejercita a vivir esa vida de emuná en Mashiach. Cada obstáculo nos ejercita a seguir el ejemplo, como estamos viendo esta imagen, de nuestro Señor Yeshua, un ejemplo de obediencia. Esos son los hijos del Eterno. Cuando nacemos de nuevo también hemos venido aprendiendo, y qué importante es que juntemos todos los detalles, amados hermanos. Por eso este es pues un discipulado que nuestro Señor nos hace a sus talmidín, a sus discípulos. Estamos aprendiendo a seguir su ejemplo, y esto nos identifica como parte del pueblo de Israel del Eterno. Lo hemos dicho mucho. Y también nos identifica como ciudadanos del reino de los cielos. Entonces no es cualquiera, no todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. Y esta mentira es la religión la que nos hace pensar que así es. Por eso la gente llega a vivir de una manera muy relajada, muy licenciosa. Y esto es bien importante, amados, que lo estemos aprendiendo, porque insisto, aún muchas veces diciendo que hemos dejado atrás todos esos sistemas, todas esas enseñanzas, iremos dándonos cuenta que muchas veces no es así, amados. Salimos de un lugar, pero inmediatamente el maligno nos va a presentar una opción B, o una opción C, o una gama de opciones para que volvamos a caer en cautiverio. Entonces, nacer de nuevo, amados, no significa adquirir la membresía de una iglesia o de un sistema religioso para pertenecer a ese lugar. Aunque bueno, lo cierto es que pareciera que esto es lo que muchas veces se entiende, ¿verdad? No, amados. Nacer de nuevo implica dejar atrás las cosas viejas. Vamos a traerlo al contexto. Es dejar atrás ese equipaje inútil, pesado, que hacíamos allá estando en el mundo.
dejar atrás aquella naturaleza desobediente que hacía lo que se le placía, agradando a la carne, como estuvimos diciendo ayer, para ahora vivir en obediencia y santidad delante del Eterno. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Entonces podríamos atrevernos, cuando entendemos esto, amados, podríamos atrevernos a decir que cada vez que decimos, te amo Elohim amado, te amo Padre amado, le estamos diciendo, Padre, quiero ser obediente a ti, quiero obedecerte, Dios eterno. ¿Nos damos cuenta? Sin embargo, aquí el punto, amados, es que esto es cierto, o solamente son palabras huecas, amados hermanos, o solamente nos dejamos llevar, y hemos hablado mucho al respecto, cuando escuchamos música, ¿verdad?, muy seductora, porque pues trágicamente mucha de la música de estos lugares religiosos, llámese como se llame, amados, pues está llena de seducción, como en el mundo se usa, música que es agradable a nuestros sentidos, música que aunque tenga pues una letra bonita, no está apegada forzosamente a la escritura. Y bueno, ya de esto también les iré compartiendo algo que he estado pues no solamente aprendiendo, sino nos va a llevar, amados, a ser muy selectivos de aquí en adelante en la música que escuchamos. Así es de que, bueno, en este proceso, amados, pues de eso se trata. Si es verdad que estamos siendo obedientes, de manera que cuando al Padre le decimos que le amamos, si esto es cierto, amados, perfecto, porque de eso se trata. Y si no es cierto, bueno, pues ahora lo sabemos, ahora lo estamos entendiendo, así es de que a partir de esta festividad, amados, debe haber un parteaguas en nuestra vida para que de aquí en adelante nosotros busquemos caminar en santidad. Y es aquí justo cuando, pues ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Permítanme volver a decirlo, amados. Esto es así porque, pues así nos enseñaron a creer. Durante muchos años de nuestra vida, amados hermanos, pues fuimos nosotros adoctrinados. Insisto, seguimos trayendo pues esos esquemas, ¿verdad? Seguimos trayendo esas formas, ese modus operandi, y entonces lo que buscamos aquí es sacudirnos de todas esas cosas, de todo ese equipaje pesado, amados, para conocer la verdad y andar en ella. Esta imagen pues nos dice mucho, ¿sí? Se trata de seguir a nuestro Señor como discípulos, como hermanos menores. Sabemos que Él es nuestro hermano mayor, primogénito entre muchos hermanos. Sin embargo, amados, pues también entender que amar es igual a obediencia y es igual a santidad. Cuando leemos ahí en Efesios, capítulo 2, nuestro hermano Shaul nos dice que en aquellos tiempos, haciendo ese parteaguas del que también hemos ya hablado mucho, amados, el antes y el después y el ahora, dice, en aquellos tiempos ustedes vivían apartados de Mashiach. ¿Cierto o no, amados? Es que necesitamos reconocer esto. Vivíamos apartados de Mashiach. Entonces, esta imagen no era una realidad en nuestra vida. Por eso la comparto aquí y quiero que pues seamos confrontados.
vivíamos apartados de Mashiach. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que el Eterno había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Elohim y sin esperanza. Vamos paso a paso, amados, porque también les he compartido que estamos en un reaprendizaje, ¿sí? Si se fijan aquí, Shaul nos dice con toda claridad que vivíamos apartados, que no éramos parte de la ciudadanía de Israel, es decir, del pueblo de Israel del Eterno, y no conocíamos las promesas del pacto que el Eterno había hecho precisamente con su pueblo, el pueblo de Israel. Andábamos en este mundo, amados, y ayer lo mencionamos, como vagabundos, sin ninguna esperanza, sin saber de dónde venimos, sin saber a dónde vamos. Bueno, pero aquí lo bueno, la buena noticia es que Shaul dice, en aquellos tiempos. Marca el antes, amados hermanos. Sin embargo, aquí en el verso 13 nos dice, pero ahora, ¿nos damos cuenta de esa separación, amados? El antes, aquí arriba, el verso 12, y el ahora. Ahora han sido unidos a Yeshua el Mesías, hemos creído en Él, hemos recibido ese regalo maravilloso que el Eterno nos ha dado a través de su Hijo, que es la salvación por gracia, amados hermanos. Pero antes estaban muy lejos de Elohim, nos dice otra vez aquí. Ahora han sido acercados por medio de la sangre del Mesías. Pues el Mesías mismo nos ha traído la Shalom. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz, en aquel madero donde fue sacrificado, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Amados hermanos, le voy ya dando forma a lo que vamos a estar viendo aquí. De hecho, les quiero decirles que uno de los temas importantes que vamos a estar tocando aquí es que el maligno se especializa en que nosotros nos desasociemos del pueblo de Israel de una manera o de otra. El maligno aborrece al pueblo de Israel del Eterno. Así ha sido siempre, amados. Entonces ya desde aquí Shaul nos empieza a dar una enseñanza muy clara cuando estamos viendo que el Eterno tiene un pueblo que Él eligió, un pueblo Kadosh, un pueblo santo que vive en Kedushá, que vive en santidad, un pueblo que le sirve, un pueblo que es obediente a su Torah, un pueblo que es peregrino y extranjero en este mundo, amados, no es vagabundo, ni anda de indigente, ¿verdad? No, amados. Sin embargo, es necesario que entendamos que el Eterno eligió primeramente, amados hermanos, al pueblo de Israel descendiente en la sangre de Abraham, ¿sí?, a quien hizo la promesa, y en su plan perfecto de redención a la humanidad, después Él acercaría esa salvación por medio de su Hijo también a los gentiles. Aquí lo dice, que Él unió tanto a judíos, descendientes en la sangre de Abraham, como a gentiles. Los gentiles, amados, son todos aquellos que de entre las naciones han sido llamados a ser parte del pueblo de Israel. Como les he dicho muchas veces, en ningún momento la Escritura habla
de un reemplazo. En ningún momento la Escritura nos enseña que el Eterno de pronto se arrepintió del pacto que había hecho con Abraham y de pronto eligió a una entidad llamada eclesía, ¿verdad? O iglesia, a la cual ahora Él le da la salvación por medio de la gracia, por medio de creer en su Hijo Yeshua, y se desasocia o rompe relaciones con el pueblo de Israel. Amados, esto es una mentira que tenemos que denunciar. Entonces ya de aquí, Shaul nos está diciendo que de ambos hizo un solo pueblo, ¿sí? Por medio del sacrificio de Yeshua en la cruz. Esto es importantísimo que lo entendamos, amados hermanos, porque si bien es cierto, ya hemos estado compartiendo también en otra serie a la que titulamos Reaprendiendo y que vamos a retomar precisamente cuando terminemos de estos días festivos, si el Eterno así nos lo permite, ahí es donde vamos a estar compartiendo acerca de estos temas también, amados, del reaprendizaje de todas estas doctrinas que nos enseñaron. Bueno, pues de alguna manera tenemos que traerlo a este contexto porque es parte de ese sacudimiento, amados, de irnos quitando de ese equipaje religioso que durante muchos años llenamos nuestra vida. Permítanme aquí tantito. Así es. Y es que ser ciudadanos del reino de los cielos, pues hemos estado aprendiendo que la palabra nos enseña que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Sí? Lo hemos estado diciendo. En donde, así como todos nuestros hermanos que vivieron desde la antigüedad, amados, hemos entendido que nuestra vida es una vida de emuná. Esto es, esperando en las promesas del Elohim eterno. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 11, en donde nos dice que ellos esperaban una patria mejor, se dice aquí en esta versión, verso 16. En otras versiones dice una ciudadanía, ¿sí? Mejor. Es decir, una patria celestial. Y por eso el Eterno no se avergüenza de llamarse su Elohim. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Si ustedes notan aquí, amados, con toda claridad, ellos estaban conscientes, dice, reconocían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ajá. Y claramente con esto dan a entender que buscaban esa patria celestial, no una patria terrenal. Si bien es cierto, bueno, ellos habitaron en una tierra prometida, terrenal, sí, en un contexto histórico específico, sí, por medio de ellos el Mesías vino a este mundo y habitó en este mundo, siendo él de esa ciudadanía israelita, amados hermanos. Por eso dice la palabra que la salvación viene de los judíos, ¿sí? El Mesías es descendiente de los judíos, la tribu de Judá. Así que, por una parte, este contexto habla de una tierra prometida, pero hemos aprendido que esa sombra profética no solamente se limita a esa tierra prometida que dejó de existir a partir del siglo I, cuando se cumple el propósito para esa tierra, para dar paso a ese reino celestial, amados hermanos, del cual somos parte todos aquellos que hemos creído, que el Eterno así nos lo permita, y ahora estamos
entendiendo que estamos de paso, somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra y anhelamos, casi como ellos, esa ciudadanía celestial, esa tierra prometida celestial. Y lo voy a traer al contexto de lo que estamos celebrando, esa Sukkah celestial y eterna. Nuestro hermano Kefas también escribe en su primera carta: dice aquí que por medio de la emuná, verso 5, y lo subrayo en amarillo, dice: a ustedes por medio de la emuná son protegidos por el poder del Eterno, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. ¿Cuándo es ese momento final? Bueno, acá abajo lo dice el verso 7, el día en que Yeshua el Mesías se revele o regrese por segunda vez. Así que nuestra emuná, amados, aquí lo dice, nos protege, ¿sí?, para alcanzar esa salvación. No creemos como en las religiones, ¿verdad? Creen en lo que sea. No, amados, nuestra emuná está puesta en aquel que es nuestra salvación, en aquel que es la vida eterna. Y dice aquí, lista que está para manifestarse cuando el Señor regrese por segunda vez. Esa es nuestra meta, amados. Ese es el propósito de nuestra emuná. No creemos por creer o creemos en cualquier cosa, a veces hasta en uno mismo, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, el mundo cree en sus dioses, cree en sus imágenes, cree en otros hombres, cree en ellos mismos, cree en las cosas. Ahí está Romanos capítulo 1, ¿verdad? Cambiaron la verdad por la mentira y ahora están dando honra y gloria a todas las criaturas antes que el Creador eterno, el cual es bendito por los siglos, dice ahí Romanos capítulo 1. Eso es lo que el mundo hace. Esas son las religiones del mundo. Y por eso les decía, amados, es importante que nosotros entendamos, ¿sí?, que debemos seguir en nuestra carrera como peregrinos extranjeros, no haciendo lo mismo que todo el mundo hace, lo leímos en Romanos, y anhelando llegar a esa patria celestial cuando nosotros crucemos por aquella meta que nos aguarda para habitar en esa Sukkah, amados hermanos, que nos aguarda. Mientras tanto, bueno, pues estamos aquí habitando una Sukkah provisional, terrenal, momentánea, pero también estamos entendiendo que debe ser de una manera en libertad y en ligereza, amados. No en el afán y en toda esa carga religiosa que a veces llega a asediarnos tanto que impide que sigamos adelante. Nuestro hermano Shaul también nos lo dice con toda claridad en su primera carta a los Corintios. ¿No saben que su cuerpo es templo del Ruach de santidad, que mora en ustedes y que recibieron del Elohim eterno? ¿Y que ustedes no son suyos? Amados, ¿qué palabras estas? Pues los han comprado por un precio. Por eso, glorifiquen al Eterno en su cuerpo. Amados hermanos, por eso les decía hace rato, es que esto es una realidad de nuestra vida. Hemos entendido que esta Sukkah en la que nosotros también habitamos temporalmente mientras que estemos en esta tierra, amados, es esa Sukkah también del Ruach de santidad.
y que Él mora en nosotros, que el Eterno nos lo ha dado porque hemos creído en aquel que es la vida eterna, amados hermanos. Y quiero que vean lo que dice aquí nuestro hermano Shaul. Ya ustedes no son suyos, ya no nos pertenecemos, amados, porque hemos sido comprados por un precio. Yo les pregunto, ¿cuál es ese precio, amados? Bueno, hemos entendido que ese precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías. Por tanto, dice aquí, como ya no nos pertenecemos, como ya no hacemos lo que queremos, amados hermanos, dando rienda suelta a nuestros placeres para agradar a nuestra carne solamente, como lo hace el mundo, aquí Shaul nos dice, ahora deben glorificar al Eterno en sus cuerpos, en sus vidas. Nosotros estamos aquí, amados, pero no somos de este mundo. Nuestra tierra prometida no es de este mundo, es celestial. Nos lo dice nuestro hermano Kefas, aquí en su segunda carta. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras que esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que el Eterno los encuentre en Shalom, intachables e irreprensibles. ¿Nos damos cuenta, amados, del contexto que hemos estado diciendo? Todo nos habla de esa limpieza, todo nos habla de ese andar en santidad, que tiene que ver con obediencia. Entonces, hablando aquí en este contexto, también tiene que ver con sacudirnos de todo ese peso de religiosidad de nuestras vidas, de esa limpieza profunda, porque hay que reconocerlo, amados. A decir verdad, pues a nuestra carne le gusta esa religiosidad, como les decía. Le gusta porque, pues, acomoda, ¿sí? Le solapa toda esa transgresión. Acuérdese que en muchos lugares pues hay hasta estas que les llaman pagos o indulgencias, ¿verdad? Que uno puede estar hasta pagando económicamente. Imagínese de lo que estamos hablando, amados hermanos. ¿En qué lugar la Escritura habla que un pecado puede cubrirse con dinero o con lo que sea, amados hermanos? Por eso somos muy manipulables cuando no conocemos la verdad y entonces el enemigo saca ventaja de esa condición. Porque a un vagabundo le gusta la religiosidad, de verdad. Solapa esta vida de trotamundos, le acomoda, vaga ahí por la ignorancia, por la mentira, ¿verdad? Que todas estas enseñanzas le ofrecen. Y finalmente no quieren conocer la verdad. Ese es el punto. Aman sus tinieblas. ¿Se acuerda lo que nos dice Yohanan? No quieren venir a la luz porque sus tinieblas los tienen ahí cómodos. Aman sus tinieblas, se sienten cómodos, ahí están bien. Lo cierto es que sabemos que estamos viviendo los tiempos finales, amados hermanos. Voy a ir aquí a la segunda carta de Shaul a Timoteo. Permítanme tantito, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Aquí está. Ya compartíamos algo en estos días previos. Así que pues lo vamos a estar otra vez leyendo aquí. Segunda Timoteo, permítanme.
capítulo 3. Y vamos a usar esta versión, Nueva Traducción Viviente. Si es necesario, comparamos con otras. Y nos dice aquí estas palabras de nuestro hermano Shaul. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Dice aquí, otra versión dice peligrosos. Déjenme cambiar aquí. Aquí está. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice esta versión Reina Valera. Así que ambas versiones, bueno, ya nos dan idea, ¿verdad?, de los tiempos que pues estamos viviendo, amados. Difíciles, peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué serán tiempos peligrosos? ¿Por qué serán tiempos difíciles? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Vamos a traer al contexto lo que hemos estado aquí aprendiendo, amados. Y dice, serán fanfarrones, orgullosos. Aquí va a empezar a dar una lista nuestro hermano Shaul, que ustedes pueden darse cuenta, pareciera que estamos leyendo el periódico del día, ¿verdad? Las noticias de hoy. Se burlarán del Eterno, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada consagrado. Para ellos la santidad es un chiste, amados, se burlan. Cuando alguien les habla de santidad, en verdad, se burlan. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Hemos hablado aquí cómo cuando se habla de lo bueno, lo malo, bueno, pues nuestro parámetro es precisamente la obediencia a la Torah del Eterno. Déjenme ver aquí en este verso 3 cómo se lee, por ejemplo, aquí en la Código Real. Dice, enemigos de lo bueno. En la Reina Valera dice, aborrecedores de lo bueno. Finalmente, hace referencia de eso. Aborrecerán la obediencia a la Torah. Eso es lo que implica lo que dice aquí, odiarán lo que es bueno. No quieren saber absolutamente nada, amados, de obedecer al Eterno. Verso 4. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar al Eterno. ¿Qué palabras estas? Amarán el placer en lugar de amar al Eterno. Y cualquiera diría, bueno, pues sí, efectivamente el mundo así es, ¿verdad? Sin embargo, aquí en el verso 5, notemos que Shaul habla y dice, actuarán como muy creyentes, muy consagrados, muy religiosos, dice aquí esta versión, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes al Eterno. ¿Se dan cuenta cómo aquí ya Shaul es muy claro? Cómo compara exactamente lo que hace el mundo con estas personas que, actuando como muy devotos, ¿verdad?, muy religiosos, finalmente dice, rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes al Eterno. ¿Cuál es ese único poder? Lo hemos dicho muchas veces. Es una referencia directa al Ruach de santidad, porque por supuesto ellos no lo tienen, amados hermanos, y dice, aléjate de esa clase de individuos.
Son palabras muy claras. Y nos sigue diciendo aquí Shaul: pues son de los que se las ingenian. ¿Quiénes? Estos hombres, estas personas, para meterse en las casas de otros, hablando de esas confianzas, ¿verdad?, que uno a veces comete, de llegar a pensar que pues todo mundo que dice Señor, Señor, sirve al Señor, y esto es un error, amados. Hay que tener mucho cuidado, que no todos los lugares, como dice aquel dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? No todos los lugares donde se dice que se enseña Torah, ¿verdad?, que se enseña la palabra del Eterno, es un lugar donde se enseña la sana enseñanza, amados, la buena nueva. Tenemos que ser muy, muy, muy selectivos, se los he dicho muchas veces, muy discernir, amados hermanos. Finalmente la Escritura nos dice: prueben a los ruajot, a los espíritus, si son del Elohim eterno. ¿Y qué es probar los ruajot? Bueno, a esas personas y lo que enseñan, si están en armonía con la Escritura. Así como hacían nuestros hermanos allá en Berea, ¿se acuerdan? Que aún las enseñanzas de Shaul y los Shaliahim las ponían a prueba, decían, para ver si lo que les enseñaban estaba de acuerdo a la Escritura. ¿En qué momento se nos olvidó eso, amados? Bueno, entonces, aquí Shaul habla de que se ganan la confianza para meterse en sus casas, y no solamente en las casas físicas, lo hemos dicho, si hemos entendido que, pues, nuestros cuerpos son o templo del Ruach o casas de otros Ruajot. Bueno, hay que preguntarse qué Ruajot se mueven en estas personas. Y esto lo iremos mencionando conforme avancemos. Y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Aquí Shaul, y lo hemos mencionado varias veces, pues no se refiere solamente a mujeres, amados hermanos, sino él habla precisamente de esa fornicación, de ese adulterio, de esa prostitución espiritual, tanto de hombres y mujeres, que no temen al Eterno. Así que dice aquí que esas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, y esto es lo que he subrayado en varias ocasiones. De hecho, aquí ya lo tenía subrayado y lo volvemos a enfatizar. Siempre van detrás de nuevas enseñanzas. Y aquí es donde va a entrar, amados, todo lo que estamos diciendo, pero que jamás logran conocer la verdad. Qué interesante. Nos enseña yo le llamo un activismo religioso de tal manera, amados, que pues prácticamente toda su vida por un lado viven para trabajar, pero por otro lado viven para estos sistemas. Porque hay palabras tan claras, tan duras, que incluso mismo Shaul nos dice, deben tener cuidado porque buscarán explotarlos económicamente. Imagínense lo que estamos hablando. Una explotación, amados, como si, pues, cuando los esclavos, ¿verdad?, siendo explotados por los amos, por los
capataces, bueno, imaginen ustedes esa comparación. Los van a explotar por su amor al dinero. Y termina diciendo aquí con toda claridad, Shaul, esos maestros, nótese que está entrecomillado, y en contexto nos dice quiénes, aquí lo acabamos de leer en los primeros versículos, ¿sí? Dice, fanfarrones, orgullosos, se burlan del Eterno, no considera nada kadosh, serán crueles, odiarán la obediencia, amarán al placer antes que amar al Eterno. Así es que ya nos podemos dar una idea, amados, cómo son, y dice, se oponen a la verdad. Ahora entendemos por qué esas mujeres que siempre van detrás de nuevas enseñanzas, las que estos maestros les enseñan, bueno, enseñanzas que se oponen a la verdad, pues lo vemos con toda claridad, por qué jamás logran conocer la verdad. La pregunta, ¿quién es la verdad? Entonces podemos atrevernos a decir, jamás logran conocer a aquel que es la verdad, Yeshua, nuestro Mesías. Tal como Janes y Jambres se opusieron a Moshe, aquí nos compara Shaul con los sacerdotes de Faraón, ¿se acuerdan? Y dice, tienen la mente depravada y una emuná falsa, también hay que subrayar esto, una falsa emuná. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo, porque algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, dice esta versión, tal como pasó con Janes y Jambres. De manera que aquí podemos ver, amados, cómo debemos estar bien atentos de no caer precisamente en lo que dice aquí. Ir detrás de nuevas enseñanzas. Sin embargo, y trayendo al contexto de lo que estamos diciendo, pues vamos a darnos cuenta que seguimos teniendo esa carga, si no nuevas ya, pues en un momento resultaron ser, ¿verdad? Nuevas enseñanzas que se apartan de la verdad y que muchas veces seguimos trayendo ahí en la mochila. Por eso les digo, importantísimo que nosotros nos despojemos de toda esa carga inútil, de ese equipaje inútil en lo que estamos viendo aquí. Verso 10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. ¿Qué es lo que enseña nuestro hermano Shaul? Bueno, por supuesto que su enseñanza basada en la Torah, en todo el Tanaj, y también en la enseñanza de los Shaliachim, ¿sí? Él mismo, como enviado a predicar las buenas nuevas del reino, principalmente a los gentiles. Entonces aquí entendemos cuál es su enseñanza, y no solamente lo que él enseña, sino le dice, ¿y cómo vivo? ¿Nos damos cuenta? ¿Cuál era el testimonio de vida de nuestro hermano Shaul? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Aquí está también. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, alcanzar esa vida eterna, alcanzar esa meta que está por delante. Él es quien nos dice, corramos con paciencia esta carrera, hasta alcanzar esa meta. Y también le dice, ¿conoces cuál es mi emuná? ¿Cuál es mi paciencia? ¿Cuál es mi ahabá? ¿Y cuál es mi constancia?
Así es que esta es la enseñanza, amados, que nosotros estamos recibiendo, pero al mismo tiempo compartiendo también con otros. Verso 13 dice: pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Ojo con esto. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Esta es la enseñanza que nosotros hemos recibido, amados hermanos. Y bueno, aquí le sigue diciendo: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras. Por eso les digo, Torah, ¿verdad? Los salmos, los profetas. No estamos hablando de ninguna otra cosa, amados. Esto es muy importante que lo entendamos así. Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Yeshua el Mesías. Ajá. Y llegamos a este verso que pues todo mundo conocemos, normalmente hasta de memoria, y le dice: toda escritura es inspirada por el Eterno y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y por favor, amados, tomen el contexto de lo que hemos estado viendo, cómo podemos nosotros discernir, identificar todas esas nuevas enseñanzas que se oponen a la verdad. ¿Sí, amados? Y dice: y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Este es el mensaje que nosotros hemos recibido, amados, y en el cual nosotros debemos perseverar. Y termina diciendo: el Eterno la usa, su palabra, la Escritura, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Nos damos cuenta? Finalmente terminamos en lo mismo: capacitar a su pueblo para la obediencia. Toda buena obra es lo que implica obediencia a la instrucción, obediencia a la Torah. Y entonces de entrada mencionar cómo era posible que hayamos creído, amados, lo hemos dicho en otros temas, aquí lo volvemos a decir, cómo es posible que hayamos creído en todo eso del reemplazo y que ahora ya es esto y ya no es el otro. Amados hermanos, quiero que noten lo que estamos viendo aquí. Cómo caímos en esos engaños, mas insisto, amados, y esto es lo que quiero resaltar. A veces nosotros como grupo, como congregación, diciendo que hemos entendido que ya salimos de esos lugares, hay el riesgo, amados, de seguir trayendo esa influencia, pero también de volver a caer en esas nuevas enseñanzas. Y bueno, no quiero hacer tan pesado este tiempo. Como les digo, amados, vamos a seguir compartiendo acerca de estos temas. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de la llamada cobertura tan gustada, tan predicada, de la famosa autoridad espiritual, que también durante muchos años fuimos sometidos, seguramente cada uno en diferentes dosis, esto me queda claro. Qué bueno que no fue así, si es que es el caso, amados, qué bueno, bendito sea el Eterno. Sin embargo, también entender, amados, que pues muchos de nuestros amados hermanos siguen ahí metidos, ¿sí? Voy a volver aquí a la presentación. Y entonces, pues, comprender también por qué es importante que nosotros estemos entendiendo todo
lo que hemos estado aprendiendo. Permítanme aquí tantito. También vamos a estar hablando, y esto les comenté en los días previos a cuando dimos inicio a esta festividad de Sukkot, porque hay una enseñanza, amados, y ya con esto voy a cerrar. Sin embargo, la voy a traer aquí sobre la mesa. Hay una enseñanza que tiene que ver con el desprecio al pueblo de Israel, pero disfrazado de antijudaísmo. Y por eso les decía hace rato, tenemos que entender que el maligno aborrece al pueblo de Israel. Y muchas de sus enseñanzas pues están dirigidas en ese desprecio, en ese menosprecio a aquellos que siguen metidos en estos sistemas, amados, y hemos identificado, y sobre todo pues quiero decírselos así, en estos últimos años de este caminar en mi peregrinaje personal, ¿verdad? Me he dado cuenta y pues he estado compartiendo, ¿sí? Y aquí quiero yo hacer este énfasis. Entonces lo voy a dejar para una próxima oportunidad por la importancia que tiene compartir acerca de esto. Sobre todo, insisto, pues aquellos que salimos de alguno de estos lugares, ¿sí? Y de pronto pues estamos ya aprendiendo acerca de la emuná en Mashiach, ¿verdad? Acerca de la Torah, acerca de raíces hebreas, y bueno, ahí de pronto va a haber algunos de estos maestros, como acabamos de ver aquí, que se oponen a la verdad y aún utilizan la misma escritura, como nos dice Kefas en una de sus cartas, hablando de Shaul, dice, es que Shaul, dice, muchos tuercen sus enseñanzas para que signifiquen completamente algo diferente. Entonces estamos advertidos, amados hermanos. Me he dado cuenta de que efectivamente así muchos de nosotros de pronto comenzábamos a caer en estos lugares. Así es de que es bien importante, y es lo que quiero compartir con ustedes, si el Padre así nos lo permite. Bueno, por lo pronto pues aquí terminamos esta parte 22. La invitación a que el día de mañana, amados, nos va a estar compartiendo nuestro hermano Óscar Alanís. Lo hemos invitado para que nos comparta pues un testimonio, alguna palabra que el Eterno ponga para nosotros. Les quiero invitar el día de mañana a las 7 otra vez para que estemos comenzando el día 6, ya mañana, si el Padre así nos da la vida, la salud. Y bueno, el viernes también tendremos a nuestro hermano Carlos Sánchez, nos va a estar compartiendo también pues alguna reflexión, algún tema que el Padre ha puesto en su corazón. Aquí no les decimos qué es lo que tienen que compartir, ¿verdad? Siempre en esa libertad nos movemos y yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que pues quedan todos invitados, amados hermanos, y ya estaremos próximamente continuando con este tema que hoy empezamos, si el Padre así nos lo permite, el próximo Shabbat. Pero bueno, pues tenemos mucho, amados, que estar aprendiendo, y pues gracias al Padre que nos permite esta oportunidad. Sean muy bendecidos, que tengan una noche llena de shalom, que el Padre restaure sus fuerzas. Y bueno, amados, pues ánimo, y como les digo siempre, sigamos corriendo esta carrera, amados, disfrutando de esta festividad, pero siempre puestos nuestros ojos en Yeshua, nuestro Mesías, el autor y consumador de nuestra emuná. Bendiciones, amados. Laila Tov. Shalom.
have I prepared for you a home. Long have I desired for you to dwell. Here, oh Lord, have I prepared a resting place. Here, oh Lord, I wait for you alone. השמיים הם כיסים, אולי כאן בארץ. איפה תבנו לי את ביתי? מי מכם ישמע ליבי קורא כאן? איפה מקום מנוחתי? כאן אדון הכנתי לי אותך מקום. זמן קורח חפצתי שתבוא. כאן אדון הבית בו תוכל לשכון. כאן אדון אתה כאן אדון הכנתי לי אותך מקום. זמן קורח חפצתי שתבוא. כאן אדון הבית בו תוכל לשכון. כאן אדון אתה כאן בליבי אדון, ראשיתי אדון, כאן בבית שזה, כאן בקהילה הזאת. יש רק דבר אחד בו חפצתי, רק דבר אחד אותו אבקש, ולשבת לרגליך, לחזות בנועם אדוני, ולבקר בהיכלו. סבבה, תקים משכן כאן, כאן בלב שלי, כאן במשפחה שלי, כאן בקהילה שלי, כאן בחיים שלי.
אתה מוזמן כאן, אתה מוזמן כאן, כאן אדון, כאן אדון.